Imagínese liderar una nación a través del desierto, hacia una tierra de gigantes, ciudades fortificadas y obstáculos aparentemente insuperables. Imagina ser el elegido para tomar el relevo del líder más grande que su pueblo haya conocido. Esta es la historia de Josué, el hombre que sucedió a Moisés y dirigió a los israelitas en la conquista de la tierra prometida. Sin embargo, el viaje de Josué estuvo lejos de ser sencillo. Estuvo lleno de encuentros divinos, victorias impresionantes y revelaciones impactantes que pocas personas realmente comprenden. El viaje de Josué hacia el liderazgo no comenzó con una espada, sino con una promesa nacida en Egipto. Josué, hijo de Nun, creció bajo las duras condiciones de la esclavitud. Fue testigo de la crueldad de los egipcios y de la liberación milagrosa de su pueblo por mano de Moisés. Fue en estos primeros años que el carácter de Josué fue forjado. Desde joven, se convirtió en asistente de Moisés, un papel que le permitió observar y aprender del líder más grande que Israel haya conocido. Uno de los momentos significativos en la vida de Josué ocurrió cuando fue seleccionado como uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra de Canaán. Esta misión fue crítica, ya que el destino de los israelitas dependía del informe que estos hombres trajeran. Mientras 10 de los espías regresaron con un informe lleno de temor y dudas, Josué y Caleb permanecieron firmes. Vieron los mismos gigantes y ciudades fortificadas, pero en lugar de centrarse en los obstáculos, se enfocaron en la promesa de Dios. La fe de Josué en Dios era inquebrantable. Creía que si Dios les había prometido la tierra, entonces seguramente podrían tomarla. Esta fe no pasó desapercibida. Mientras los espías infieles difundían el miedo entre el pueblo, lo que llevó a una rebelión que resultó en 40 años de vagar por el desierto, la fe de Josué le valió el favor de Dios. Moisés declaró que solo Josué y Caleb, entre esa generación, entrarían en la tierra prometida. Este fue un momento significativo, ya que apartó a Josué como un hombre de fe destinado al liderazgo. Como asistente de Moisés, Josué estuvo presente en muchos momentos críticos del viaje de Israel. Estuvo en la montaña cuando Moisés recibió los 10 mandamientos y fue testigo de primera mano de la gloria de Dios. Vio la rebelión del pueblo con el becerro de oro y las consecuencias de su desobediencia. Estas experiencias moldearon a Josué, enseñándole la importancia de la fidelidad, la obediencia y la confianza en Dios. Cuando llegó el momento de que Moisés falleciera y el manto del liderazgo pasara a otra persona, Dios escogió a Josué. En Deuteronomio 31, Dios ordenó a Moisés que comisionara a Josué delante de todo el pueblo. Moisés puso sus manos sobre Josué, transfiriéndole su autoridad. Dios mismo le habló a Josué, diciéndole que fuera fuerte y valiente, porque él conduciría al pueblo a la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. La preparación de Josué no se trataba solo de recibir autoridad, sino de comprender el peso de la responsabilidad que venía con ella. Dios le recordó a Josué que el éxito en su nuevo rol dependería de su adhesión a la ley. Josué debía meditar en la ley día y noche para asegurarse de que hiciera todo lo escrito en ella. Este no era solo un mandato, sino la clave para su éxito. El liderazgo de Josué estaría definido por su compromiso con la palabra de Dios y su confianza en la guía divina. Mientras Josué se preparaba para liderar a los israelitas hacia la tierra prometida, sabía que su viaje no sería fácil, pero con la promesa de Dios y las lecciones que había aprendido bajo la dirección de Moisés, Josué estaba listo para asumir su papel como líder de Israel. Cuando Josué estaba en las orillas del río Jordán, la enormidad de la tarea que tenía por delante debió haber pesado fuertemente sobre sus hombros. Al otro lado del río, yacía la tierra prometida, pero el Jordán estaba en etapa de inundación. Sus aguas profundas y anchas hacían que cruzarlo pareciera imposible, especialmente con toda una nación, incluyendo mujeres, niños y ganado. Sin embargo, Josué había sido comandado por Dios para liderar al pueblo a través del río, y sabía que las promesas de Dios eran seguras. Dios le dio a Josué instrucciones específicas para el cruce. El arca del pacto, que representaba la presencia de Dios entre su pueblo, debía liderar el camino. Los sacerdotes que llevaban el arca debían entrar al Jordán, y Dios prometió que cuando sus pies tocaran el agua, el río dejaría de fluir. Josué transmitió estas instrucciones al pueblo, y se prepararon para presenciar otro milagro, uno que afirmaría el liderazgo de Josué y la presencia de Dios con ellos. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca entraron al Jordán, las aguas que venían de arriba dejaron de fluir,
acumulándose en un montón a gran distancia, mientras que las aguas que iban hacia abajo fluyeron, dejando el lecho del río seco. Toda la nación de Israel cruzó el Jordán en tierra seca, tal como sus antepasados habían cruzado el Mar Rojo. Este evento no fue solo un cruce milagroso, sino una poderosa declaración de que el Dios que los había liberado de Egipto era el mismo Dios que ahora los guiaba hacia la tierra prometida. Pero Dios tenía más en mente que simplemente llevar al pueblo al otro lado del río. Le ordenó a Josué que 12 hombres, uno de cada tribu, tomaran una piedra del medio del Jordán, donde los sacerdotes estaban con el arca. Estas piedras debían ser colocadas como un memorial en su campamento en Gilgal. Josué explicó al pueblo que estas piedras servirían como una señal para las generaciones futuras. Cuando sus hijos preguntaran qué significaban las piedras, debían contarles cómo las aguas del Jordán se detuvieron ante el arca del pacto cuando cruzó el río. Las piedras serían un recordatorio perpetuo del poder y la fidelidad de Dios. Este acto de establecer un memorial es a menudo pasado por alto, pero es profundamente significativo. Las piedras no eran solo un recuerdo del cruce, sino un testimonio de que Dios había ido delante de ellos y había abierto un camino donde no lo había. Eran un recordatorio físico de que su éxito en la tierra dependería de su continua dependencia de Dios. Una vez que toda la nación había cruzado el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca salieron del río, y tan pronto como sus pies tocaron tierra seca, las aguas del Jordán regresaron a su lugar, fluyendo en etapa de inundación como antes. El cruce milagroso del Jordán estaba completo, y los israelitas estaban ahora en la tierra prometida, listos para enfrentar los desafíos que les esperaban con una fe renovada en el Dios que los había llevado hasta allí. El primer gran desafío en la tierra prometida fue la ciudad de Jericó, una de las ciudades más antiguas y fortificadas del mundo. Los muros de Jericó eran masivos, y sus defensas parecían impenetrables. Desde una perspectiva humana, conquistar Jericó era una tarea imposible, pero Josué sabía que esta batalla, como el cruce del Jordán, no se ganaría con fuerza humana o estrategia, sino con intervención divina. Dios le dio a Josué un plan de batalla que desafiaba toda lógica militar convencional. En lugar de atacar los muros con arietes o sitiar la ciudad, Josué recibió instrucciones de hacer que los israelitas marcharan alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes debían llevar trompetas de cuerno de carnero frente al arca del pacto. Al 7º día debían marchar alrededor de la ciudad 7 veces, y luego los sacerdotes tocarían sus trompetas y el pueblo gritaría. En ese momento, Dios prometió que los muros de Jericó caerían y los israelitas podrían entrar directamente. Instruyó al pueblo a seguir los mandatos de Dios al pie de la letra. Durante 6 días, los israelitas marcharon en silencio alrededor de la ciudad. Al 7º día, se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. Cuando los sacerdotes tocaron sus trompetas en la última vuelta, Josué ordenó al pueblo que gritara, porque el Señor les había dado la ciudad. Al sonido de las trompetas y el grito del pueblo, los muros de Jericó colapsaron, y los israelitas entraron y capturaron la ciudad. Esta victoria milagrosa no fue solo una demostración del poder de Dios, sino una confirmación del liderazgo de Josué. Mostró que cuando el pueblo de Dios obedece sus mandatos, incluso los obstáculos más imposibles pueden ser superados. Sin embargo, la historia de Jericó también contiene un detalle impactante que a menudo se pasa por alto. Antes de la batalla, Josué había enviado a 2 espías a Jericó, quienes fueron escondidos por una prostituta llamada Rahab. A cambio de su ayuda, los espías prometieron perdonar a Rahab y a su familia cuando la ciudad fuera tomada. Rahab ató un cordón escarlata en su ventana como señal, y cuando la ciudad fue destruida, Josué perdonó a Rahab y a su familia. La fe de Rahab en el Dios de Israel llevó a su salvación, y ella se convirtió en antepasada del rey David, y, finalmente, de Jesucristo. Este detalle revela la sorprendente gracia de Dios, quien puede tomar incluso a aquellos en los márgenes de la sociedad y tejerlos en su plan divino. La caída de Jericó no fue solo una victoria militar, sino una victoria espiritual que demostró el poder de la fe y la obediencia. Estableció el tono para el resto de la conquista de Canaán por parte de Josué, mostrando que el éxito vendría no a través de la fuerza humana, sino a través de la dependencia de Dios. Después de la impresionante victoria de Jericó y la posterior derrota de Jai, la fama de Josué se extendió por toda la tierra. Los reyes de Canaán escucharon de las conquistas de los israelitas
y comenzaron a unirse contra ellos. Sin embargo, un grupo de personas, los gabaonitas, decidió tomar un enfoque diferente. En lugar de luchar, recurrieron al engaño para asegurar su supervivencia. Los gabaonitas, que en realidad eran vecinos de los israelitas, se disfrazaron como embajadores de una tierra lejana, vistieron ropas viejas, llevaron pan mohoso y usaron odres de vino agrietados para convencer a Josué y a los israelitas de que habían venido de un país distante. Solicitaron un tratado de paz, afirmando que habían escuchado de las poderosas obras del Dios de Israel y querían hacer un pacto con su pueblo. Josué y los líderes de Israel cayeron en la trampa, y sin consultar al Señor, hicieron un tratado con los gabaonitas, prometiendo dejarlos vivir. 3 días después, se reveló la verdad. Los israelitas descubrieron que los gabaonitas eran en realidad sus vecinos, a quienes debían conquistar. Este incidente fue un punto de inflexión en el liderazgo de Josué. El tratado con los gabaonitas era vinculante, a pesar de haber sido obtenido mediante engaño. Josué y los líderes honraron su juramento, pero hicieron a los gabaonitas servidores, cortando leña y llevando agua para la congregación y el altar del Señor. La historia del engaño de los gabaonitas revela varias lecciones importantes. Primero, muestra la importancia de buscar la guía de Dios en todas las decisiones. El fracaso de Josué, al no consultar al Señor, llevó a un compromiso que tuvo consecuencias duraderas. Segundo, demuestra la misericordia de Dios. A pesar de su engaño, los gabaonitas fueron perdonados y se convirtieron en parte de la comunidad de Israel. De hecho, más adelante en la Biblia, vemos que los gabaonitas permanecieron fieles a su pacto con Israel, y Dios los bendijo por ello. El engaño de los gabaonitas también resalta los desafíos del liderazgo. Josué se enfrentó a una decisión difícil: romper el juramento y destruir a los gabaonitas, o honrar el tratado y vivir con las consecuencias. Josué eligió lo último, mostrando su integridad y compromiso de mantener su palabra, incluso cuando era inconveniente. Esta decisión preservó la integridad de Israel ante Dios y las naciones que los rodeaban. Al final, el engaño de los gabaonitas sirvió como un recordatorio para Josué y los israelitas de que su éxito en la tierra prometida dependía de su relación con Dios. No podían confiar únicamente en su propia sabiduría o fuerza, necesitaban la guía de Dios en cada paso del camino. A medida que Josué envejecía, llegó el momento de dar su última exhortación al pueblo de Israel. Después de años de conquista, la tierra estaba en gran parte sometida, y las tribus habían recibido su herencia, pero Josué sabía que el verdadero desafío estaba por venir. El pueblo ahora estaba establecido en la tierra, rodeado por los remanentes de las naciones cananeas, y la tentación de seguir a otros dioses era grande. En su discurso de despedida, Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, el lugar donde Dios se había aparecido por primera vez a Abraham y le había prometido dar a sus descendientes la tierra. Josué recordó al pueblo todo lo que Dios había hecho por ellos, desde los tiempos de Abraham hasta su liberación de Egipto y la conquista de la tierra prometida. Relató cómo Dios había expulsado a las naciones ante ellos, no por su espada o su arco, sino por su poder solo. El mensaje de Josué fue claro: el pueblo debía temer al Señor y servirlo con toda fidelidad. Les pidió que desecharan a los dioses que sus antepasados habían adorado más allá del río Éufrates y en Egipto, y que sirvieran solo al Señor. Luego, les lanzó un desafío que ha resonado a través de los siglos. Pero si servir al Señor les parece mal, elijan hoy a quién servirán: si a los dioses que sus antepasados adoraron más allá del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. El pueblo respondió con una afirmación rotunda de su compromiso con el Señor. Declararon que servirían al Señor y lo obedecerían, recordando todas las grandes cosas que Él había hecho por ellos. Josué entonces hizo un pacto con el pueblo ese día, levantando una gran piedra como testigo de su compromiso. Les dijo que la piedra había escuchado todas las palabras que el Señor les había hablado, y sería un testigo en su contra si eran infieles a Dios. La última exhortación de Josué no fue solo un llamado a la fidelidad, sino también una advertencia. Él conocía la tendencia del corazón humano a desviarse y los peligros de la complacencia. Instó al pueblo a aferrarse al Señor, a amarlo y a obedecer sus mandamientos, porque esa era la clave para su éxito continuo en la tierra. Después de dar su última exhortación, Josué murió a la edad de 110 años. Fue enterrado en la tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín. La Biblia registra que Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué
y de los ancianos que lo sobrevivieron. Pero después de que esa generación pasó, los israelitas comenzaron a desviarse, lo que llevó al oscuro período de los jueces. La vida y el liderazgo de Josué dejaron una marca indeleble en la historia de Israel. Fue un hombre de fe, coraje y obediencia que guió al pueblo hacia la tierra prometida y los estableció allí. Su historia es un poderoso recordatorio de la importancia de confiar en las promesas de Dios, buscar su guía y vivir una vida de fidelidad a Él. Si el viaje de Josué te ha inspirado, hay mucho más por descubrir en la Biblia. Historias increíbles, cada una de ellas llena de lecciones, desafíos y verdades que pueden transformar nuestras vidas hoy. No te pierdas estas historias que cambian vidas. Suscríbete a nuestro canal ahora y únete a nosotros mientras continuamos explorando las historias más fascinantes de la Biblia, descubriendo verdades ocultas y creciendo juntos en la fe.